A finales del siglo XIX, un viento de cambio soplaba sobre Italia, agitando las brasas de la revolución y la tradición. En ese mundo de tensiones, nació un hombre cuyo destino quedaría grabado a fuego en la historia. En el pequeño pueblo de Predapio, en el norte de Italia, el 29 de julio de 1883, nació un niño llamado Benito. Su mundo se forjó entre dos fuegos: la fragua de su padre, Alessandro, un herrero socialista que admiraba a revolucionarios como Karl Marx, y la disciplina de su madre, Rosa Maltoni, una devota maestra de escuela. El nombre mismo, Benito, era un tributo a Benito Juárez, el líder mexicano que luchó contra la dominación extranjera, una señal de las ideas radicales que impregnaban su hogar. Desde joven, Benito mostró un carácter indomable y una inteligencia afilada, especialmente para la escritura y la oratoria. Sin embargo, su agresividad a menudo eclipsaba su talento. Su paso por un estricto internado católico terminó abruptamente cuando fue expulsado por atacar a otro estudiante con una navaja. Era un destello de la violencia que lo acompañaría toda su vida. Al llegar a la juventud, canalizó su rebeldía en el periodismo y el socialismo, escribiendo para periódicos que defendían los derechos de los trabajadores. En 1909, su activismo lo llevó a Trento, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, donde editó la publicación socialista L'Avenir del Lavoratore, el futuro del trabajador. Sus artículos, considerados una afrenta al gobierno, no tardaron en provocar su arresto y expulsión de la región. Para 1912, Mussolini ya no era un simple agitador, sino una figura prominente dentro del Partido Socialista Italiano. Su voz resonaba en las plazas, convocando a huelgas y protestas. Cuando la Gran Guerra estalló en 1914, su postura inicial fue fiel a la línea socialista, una firme neutralidad. Pero pronto, una ambición distinta comenzó a arder en su interior. Empezó a ver la guerra no como una catástrofe, sino como una oportunidad para que Italia expandiera su poder y su territorio. Esta traición a los principios socialistas fue imperdonable. En 1914 fue expulsado del partido que lo había encumbrado, pero se llevaba consigo el arte de la propaganda. Ahora, despojado de su afiliación, Mussolini abrazó con fervor el nacionalismo. Fundó su propio periódico, Il Popolo d'Italia, transformándolo en un altavoz para el militarismo y el patriotismo. Sus arengas encontraron eco y en 1915 Italia entró en la guerra del lado de Gran Bretaña y Francia. Fiel a sus palabras, Mussolini se alistó en el ejército y combatió en el frente. Su experiencia en las trincheras terminó en 1917, cuando la explosión de un mortero lo dejó gravemente herido. Fue dado de baja en 1921, regresando a una Italia convulsa, un país listo para escuchar a un hombre que prometía orden a cualquier precio. La Gran Guerra había terminado, pero la paz nunca llegó del todo a suelo italiano. En el aire flotaba el amargo olor de la traición y las promesas rotas. Hacia 1918, el país era un hervidero de descontento. Los soldados regresaban del frente, no como héroes, sino como fantasmas en una tierra que ya no reconocían, con una economía en ruinas y una inflación galopante que devoraba los ahorros. El gobierno, frágil y dividido, parecía incapaz de gobernar la tormenta, mientras diversas facciones políticas luchaban por los despojos del poder. En medio de este desorden, un hombre vio su momento. En 1919, Benito Mussolini fundó los Fasci di Combattimento, un movimiento que fusionaba un nacionalismo feroz con un militarismo agresivo y un anhelo autoritario. Prometía restaurar la antigua gloria de Italia y aplastar a los comunistas, a quienes señalaba como culpables de todos los males. Sus seguidores, los camisas negras, se convirtieron en el brazo violento de su ambición, sembrando el terror en las calles contra socialistas, sindicatos y opositores. Al principio, el avance de Mussolini fue vacilante. En las elecciones de 1919, su partido no consiguió ni un solo escaño en el Parlamento. Sin embargo, durante los 5 años siguientes, su influencia creció como una sombra imparable, alimentada por la debilidad del Estado y la desesperación de un pueblo que anhelaba un líder fuerte. Con una astucia formidable, Mussolini se presentó como el único hombre capaz de imponer orden en medio del caos.
Para 1921, fundó oficialmente el Partido Nacional Fascista, atrayendo el apoyo de una clase media aterrorizada, de empresarios y de militares que temían una revolución comunista más que la tiranía. Un año después, Italia se tambaleaba al borde del abismo, paralizada por huelgas, protestas y una violencia callejera que no cesaba. Mussolini aprovechó el momento y planeó su golpe maestro. El 28 de octubre de 1922, él y sus camisas negras iniciaron una marcha sobre Roma, una demostración de fuerza que exigía al rey su nombramiento como primer ministro. El rey Víctor Manuel III tenía la autoridad para movilizar al ejército y detener la farsa, pero el miedo a una guerra civil paralizó su voluntad. El 29 de octubre cedió y nombró a Mussolini primer ministro, una decisión que sellaría el destino de Italia durante las próximas 2 décadas. Una vez en el poder, Mussolini no perdió el tiempo. Durante los años siguientes, desmanteló metódicamente los cimientos de la democracia. Para 1925, había acumulado un control absoluto, autoproclamándose il Duce, el líder. Durante casi 20 años, gobernó con puño de hierro, aplastando cualquier oposición, controlando los medios y erigiendo un estado policial donde sus camisas negras aterrorizaban a cualquiera que osara alzar la voz. Construyó grandes proyectos como autopistas y drenó pantanos, promoviendo una imagen de Italia como una nación fuerte y moderna. Pero gran parte de esta fanfarria era más propaganda que progreso real. La economía seguía luchando por respirar. Detrás de la imponente fachada de poder, las grietas comenzaban a mostrarse. En la década de 1930, los sueños de Mussolini se volvieron imperiales. En 1935, invadió Etiopía, empleando armas químicas y una brutalidad implacable para aplastar la resistencia. Aunque la Sociedad de Naciones condenó la invasión, nadie intervino para detenerlo. La impunidad lo envalentonó, empujándolo hacia alianzas aún más peligrosas. A partir de 1936, Mussolini estrechó lazos con Adolf Hitler en Alemania. Ambos compartían una visión del mundo basada en la dictadura, la expansión militar y el desprecio por la democracia. En 1939, sellaron su afinidad con el Pacto de Acero, una alianza militar que ataba el destino de Italia al de la Alemania nazi. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial ese mismo año, Mussolini dudó inicialmente. Pero el 10 de junio de 1940, convencido de que la guerra sería breve y que Italia podría asegurarse un botín territorial, se unió a Hitler y declaró la guerra a Gran Bretaña y Francia. No sabía que acababa de firmar la sentencia de su propio régimen. Pero Italia no estaba preparada para un conflicto prolongado. Las campañas militares de Mussolini se convirtieron en una cadena de desastres. Su ejército fracasó estrepitosamente en Grecia, se vio superado en el norte de África y fue humillado en las estepas de Rusia. Cada derrota en el campo de batalla era un golpe al mito de su infalibilidad. Para 1943, con el país desangrándose y el ejército humillado, la fe del pueblo italiano en su líder finalmente se había hecho añicos. El poder de Mussolini se desmoronaba y la sensación se palpaba en el aire denso y pesado del verano romano. Los ecos de la derrota resonaban desde los frentes de batalla, donde el ejército italiano se batía en retirada con una moral hecha polvo. En casa, el pueblo, agotado por años de privaciones, ya no sostenía el mito del Duce. La invasión aliada de Sicilia, el 9 de julio de 1943, fue simplemente el golpe de gracia que aceleró lo inevitable. A medida que la situación se volvía insostenible, una conspiración tomaba forma en los pasillos del poder. El propio rey Víctor Manuel III, junto a altos mandos del régimen, concluyó que Mussolini debía caer. La noche del 24 de julio, el Gran Consejo Fascista celebró una reunión secreta. Al final de una tensa y larga deliberación, la votación en su contra selló su destino político. Al día siguiente, Mussolini fue convocado al Palacio Real. Allí, con una frialdad protocolaria, el rey le comunicó que estaba destituido y que el mariscal Pietro Badoglio asumiría el control de Italia. Apenas cruzó las puertas del palacio para marcharse, fue arrestado. El poder absoluto que había ostentado durante más de 2 décadas se desvaneció en un instante.
Temiendo un intento de rescate por parte de sus leales, el nuevo gobierno lo trasladó de un lugar a otro, como a un fantasma sin nombre. Su destino final fue el Hotel Campo Imperatore, un remoto refugio de montaña en el corazón del Gran Sasso. Aislado entre picos rocosos y un silencio abrumador, su mundo se redujo a 4 paredes, sin contacto alguno con el exterior. Con Mussolini fuera de escena, Italia dio un giro dramático. El 8 de septiembre de 1943, el gobierno firmó un armisticio con los aliados, rindiéndose oficialmente. Las tropas italianas, desorientadas, abandonaron la lucha y, en muchos casos, volvieron sus armas contra sus antiguos aliados alemanes. Pero Hitler no estaba dispuesto a aceptar la caída de su principal socio ideológico. El 12 de septiembre, en una audaz misión bautizada como Operación Roble, los paracaidistas alemanes descendieron del cielo. Sus planeadores aterrizaron sigilosamente en la cima de la montaña, sorprendiendo a la guarnición. Redujeron a los guardias y liberaron a Mussolini sin disparar un solo tiro, en una operación de una precisión cinematográfica. Hitler instaló entonces a Mussolini como líder de un estado títere en el norte de Italia, la República Social Italiana, más conocida como la República de Salò. Sin embargo, el hombre que regresó al poder era apenas una sombra de lo que fue. Sin autoridad real y moviéndose al compás de las órdenes de Berlín, su destino ya no le pertenecía. A medida que abril de 1945 llegaba a su fin, la guerra en Europa exhalaba su último aliento. El Reich alemán se desmoronaba bajo el peso de las fuerzas aliadas y un profundo caos se apoderaba de Italia. El régimen fascista, que ya no era más que un eco vacío de su antiguo poder, se replegaba hacia sus últimos bastiones en el norte, acosado por los aliados y los combatientes de la resistencia partisana. Cada pueblo liberado era un clavo más en el ataúd del gobierno títere de Mussolini. Él lo sabía. El tiempo se le había agotado. Sus antiguos partidarios lo abandonaban en masa, y hasta los alemanes, sus únicos aliados restantes, se preparaban para la rendición o la retirada. Sin ejército, sin poder y sin un solo lugar seguro a donde huir, la guerra para él estaba perdida. El 25 de abril, en un Milán que ya no le pertenecía, Mussolini intentó su última y desesperada jugada. Había llegado con la intención de organizar una resistencia final, pero solo encontró una ciudad en plena rebelión, con los partisanos tomando el control de las calles. En medio del colapso, recibió un mensaje del cardenal Alfredo Ildefonso Schuster, arzobispo de Milán, quien se ofrecía a mediar en su rendición. Mussolini se reunió con los líderes del Comité de Liberación Nacional, el corazón de la resistencia, pero su orgullo le impidió aceptar la realidad. Se negó a dimitir, aferrándose a la fantasía de que aún podía escapar y reagruparse. Pero Milán ya no era un refugio. La ciudad se había convertido en una trampa. Consciente del peligro, Mussolini, junto a un reducido grupo de fascistas leales, abandonó la ciudad y puso rumbo al norte, hacia Como. Aún no tenía un plan de escape definido. Consideró huir a Alemania, pero las carreteras eran un hervidero de peligros y sus aliados germanos ya se estaban desintegrando. Su única esperanza parecía ser Suiza, un país neutral donde podría eludir la captura. A su lado, negándose a abandonarlo, viajaba su amante, Clara Petacci, cuya devoción contrastaba con la traición que lo rodeaba. Para evitar ser reconocido, el dictador que había dominado Italia durante 2 décadas se escondía ahora bajo el abrigo gris y el casco de un soldado alemán. Viajaba en un convoy de tropas de las SS y otros oficiales fascistas que también intentaban huir, una lúgubre procesión de los vencidos. El plan era simple: mezclarse con los alemanes, atravesar los controles partisanos y cruzar la frontera suiza. Pero la serenidad del lago de Como por el que avanzaban ocultaba una tensión a punto de estallar. En la mañana del 27 de abril, el convoy llegó al pequeño pueblo de Dongo. Aquella zona, en la orilla occidental del lago, estaba firmemente controlada por la resistencia. Los hombres de la Brigada 57 Garibaldi, un grupo de partisanos comunistas liderados por Pierluigi Bellini de la Stelletta y Urbano Lázaro, estaban en alerta máxima, buscando precisamente a los fascistas que intentaban escapar.
Habían levantado barricadas y el convoy de Mussolini se dirigía directamente hacia ellas. Cuando los vehículos se aproximaron, los partisanos bloquearon el camino y exigieron la rendición de las tropas alemanas. Los soldados, agotados y conscientes de que la guerra había terminado, entregaron sus armas sin apenas resistencia. Fue entonces cuando comenzó la inspección metódica de los camiones. Uno a uno, los partisanos comenzaron a sacar a los fascistas italianos que se ocultaban entre los alemanes, identificando a varios ministros y oficiales de alto rango. Mussolini permanecía en silencio en el interior de uno de los camiones, encogido, esperando pasar desapercibido. Pero algo llamó la atención de Urbano Lázaro. La figura de un hombre bajo y corpulento, con el rostro pálido, casi fantasmal, bajo un casco alemán. Su cara le resultaba familiar. Años más tarde, Lázaro recordaría haber visto a un hombre que parecía cansado, asustado y completamente derrotado. Le ordenaron bajar del camión. Obedeció sin decir una palabra. Cuando le quitaron el casco y el abrigo, cualquier duda se disipó. No hubo lucha, ni un atisbo de la antigua arrogancia. El dictador caído fue trasladado a una granja en la aldea cercana de Bonzanigo, donde quedó bajo custodia. La noticia de su captura se extendió como la pólvora, y sus captores comenzaron a debatir su destino. Algunos abogaban por entregarlo a los aliados, pero una corriente mucho más fuerte se imponía entre los partisanos. Creían que su destino no debía decidirlo un tribunal extranjero, sino el pueblo al que había oprimido. En ese momento, Mussolini era un prisionero del pueblo italiano, y el pueblo clamaba por una justicia que no admitiría demoras. El amanecer del 28 de abril de 1945 llegó frío y cubierto sobre el norte de Italia. Aunque la guerra en Europa agonizaba, en una pequeña aldea cerca del lago de Como, la historia estaba a punto de presenciar el brutal final de Benito Mussolini. Con las primeras luces del día, llegó una orden desde el Comité de Liberación Nacional en Milán. Un líder partisano llamado Walter Audizio, conocido por su nombre en clave, Coronel Valerio, fue el elegido para llevar a cabo la ejecución. Cerca de las 2 de la tarde, Audizio y un pequeño grupo de partisanos llegaron a la casa de campo. Ordenaron a Mussolini y a su amante, Clara Petacci, que subieran a un Alfa Romeo rojo. El coche emprendió su corto viaje hacia Giulino di Mezzegra, un tranquilo pueblo a pocos kilómetros de distancia. Cuando el vehículo se detuvo, los partisanos les ordenaron bajar. Petacci, aterrada, se negó a soltar a Mussolini, aferrándose a él en un último gesto desesperado. Fueron posicionados frente a un muro de piedra, el escenario elegido para el acto final. Exactamente a las 4:10 de la tarde, Walter Audizio alzó su subfusil francés MAS 38 y apretó el gatillo. Una ráfaga seca rompió el silencio, alcanzando a Mussolini en el pecho. Petacci gritó y se abalanzó hacia él, pero antes de que pudiera tocar el suelo, ella también fue abatida por múltiples disparos. Sin embargo, la ejecución no había terminado. El resto del grupo descargó sus armas sobre el cuerpo ya sin vida de Mussolini. Las estimaciones sugieren que recibió más de una docena de impactos, aunque algunas fuentes afirman que más de 40 balas atravesaron su cadáver. El odio hacia Mussolini y todo lo que representaba era tan profundo que su simple muerte no era percibida como justicia. Tras ser abatidos, sus cuerpos, junto con los de otros oficiales fascistas ejecutados, fueron arrojados en la parte trasera de un camión. Los partisanos no se apresuraron a ocultar la evidencia de sus actos. Al contrario, exhibieron deliberadamente los cadáveres pueblo tras pueblo en una sombría procesión. Para cuando el camión entró en Milán en las primeras horas del 29 de abril, miles de personas ya conocían la noticia. Su cuerpo era llevado a la Piazzale Loreto, una plaza pública en el corazón de la ciudad. La elección de la Piazzale Loreto no fue una casualidad, era un lugar cargado de un simbolismo oscuro. Menos de un año antes, el 10 de agosto de 1944, el propio régimen de Mussolini había ejecutado allí a 15 combatientes de la resistencia antifascista. Sus cuerpos fueron abandonados en el suelo y dejados durante horas bajo el sol y las moscas, como una advertencia para cualquiera que se opusiera al fascismo. Ahora, casi 9 meses después, el propio Mussolini estaba a punto de sufrir el mismo destino.
pero de una forma mucho peor. Cuando el camión llegó a la Piazzale Loreto, los cuerpos fueron arrojados al suelo como basura. La gente se abalanzó sobre ellos. Algunos patearon el cuerpo y el rostro de Mussolini, mientras otros escupían sobre él con rabia acumulada. Varios hombres sacaron pistolas y dispararon más balas contra su cadáver profanado. El cuerpo de Clara Petacci no fue perdonado. Aunque no tenía poder político real, la multitud la veía como una extensión de Mussolini, y su cadáver fue pateado, golpeado y desgarrado al igual que el del dictador. Los otros fascistas sufrieron un trato similar, pero la violencia más visceral se concentró en Mussolini. Tras horas de palizas, vejaciones y disparos, los partisanos decidieron que aquello no era suficiente. Encontraron una viga de metal en una gasolinera al borde de la plaza y tomaron una decisión macabra: colgar los cuerpos boca abajo para que todos los vieran. Usando gruesas cuerdas y ganchos de carnicero, los cadáveres de Mussolini, Petacci y otros 4 fascistas fueron izados por los pies. Para algunos, la brutalidad de la escena resultaba inquietante. Incluso Winston Churchill, que había luchado contra Mussolini, diría más tarde que una cosa era ejecutarlo, pero la mutilación pública de su cuerpo era algo completamente distinto. Pero para muchos italianos, aquello era justicia. Era la venganza por 2 décadas de dictadura, guerra y sufrimiento. Después de varias horas, las autoridades ordenaron que los cuerpos fueran descolgados. Fueron colocados en ataúdes de madera barata y llevados a una morgue local. Al principio, nadie sabía qué hacer con el cuerpo de Mussolini. Existía el temor de que los fascistas intentaran recuperarlo y convertir su tumba en un santuario, por lo que el gobierno lo enterró en una fosa sin marcar en el cementerio de Musocco, a las afueras de Milán. Pero la historia de su cadáver apenas comenzaba. En 1946, un grupo de fascistas acérrimos robó el cuerpo de Mussolini del cementerio. Lo llevaron en un viaje secreto por toda Italia, con la esperanza de darle un entierro fascista apropiado. Las autoridades finalmente lo localizaron y durante 11 años, el cuerpo de Mussolini permaneció oculto por el gobierno. Finalmente, en 1957, el gobierno italiano cedió a las peticiones de su familia y permitió que sus restos fueran enterrados en su ciudad natal de Predapio. Hoy, la tumba de Mussolini en Predapio sigue atrayendo visitantes. Algunos son fascistas convencidos que aún lo admiran. Otros acuden movidos por la curiosidad histórica, testigos silenciosos del eco turbulento que un hombre puede dejar tras de sí.